Carlos Fernando Galán, nuevo presidente del Consejo de Bogotá. Recuerden ustedes que obtuvo una votación realmente muy importante en las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Y hoy comienza una nueva etapa, una nueva era política en el Consejo de Bogotá, en la alcaldía de Bogotá. Carlos Fernando, bienvenido a Noticias Caracol, qué gusto tenerlo acá para que analicemos un poco los temas y lo clave de nuestra ciudad. Bueno, muy buenos días, Juan Diego, Mónica, muchas gracias por esta invitación, un saludo a todos los televidentes. Y sí, es un nuevo inicio, digámoslo así. Yo en la elección pasada pues aspiré a la alcaldía, ahora estoy en otro cargo, que es distinto, al cual no aspiré, pero creo que es una responsabilidad con los bogotanos y las bogotanas que me acompañaron llegar al Consejo y representarlos desde allí. La ciudad en este momento está con la esperanza de que muchas cosas mejoren, muchas cosas que van bien se continúen, otras se corrijan, y yo creo que hay un buen ambiente que en medio de la diferencia, porque hay diferencias, podamos ponernos de acuerdo en temas para la ciudad. Sí, perdóname, Mónica, una pregunta que es que la tengo engatillada aquí. Se la quería hacer desde el año pasado. Sí, desde el año pasado, la tenía aquí embolatada. La tenía aquí embolatada. Bueno, usted llega al Consejo de Bogotá, bueno, luego de una figura que se estrenó en nuestro país, el Estatuto de la Oposición, que le da al segundo que queda en las elecciones de, en este caso de alcalde, la posibilidad de llegar al cabildo capitalino, estar allí, y contra todos los pronósticos lo eligen presidente del Consejo, porque esa no es la tradición, ¿o sí? No, bueno, primero es la primera vez que un candidato a la alcaldía llega al Consejo. Sí. Es la primera vez. La primera vez en la historia. Y la tradición, digamos, la práctica política común ha sido siempre que el partido mayoritario, que tiene más concejales, que en este caso es la Alianza Verde, preside la corporación el primer año. Sin embargo, en un gesto de todo el Consejo, pero pues propuesto por la Alianza Verde, creo que le hacen un reconocimiento a ese más de 1 millón de personas que nos acompañaron en Bogotá para la gente de la alcaldía, y cambian un poco esa tradición. Y me parece que es un gesto interesante, que cambia la dinámica política, que cambia el diálogo político, además porque yo lo acepto y lo entiendo como un gesto a ese sector y no como un intento por, digámoslo así, neutralizar al contrario, al que de pronto ha tenido diferencias, al que va a tener diferencias. Nosotros vamos a ejercer la independencia, la bancada de Bogotá para la gente, vamos a ser independientes, habrá cosas que acompañemos, otras que no, pero creo que cambia un poco el estilo de diálogo político, y eso le sirve a la ciudad. La ciudad necesita no quedarse enfrascada en una polarización radical en el Consejo entre los que apoyan todo, los que se oponen a todo, sino más bien construir a partir de argumentos. Pero eso me gusta mucho, pero es un poco contradictorio uno pensar que llega el concejal por el estatuto de la oposición, pero no llega a ser oposición. Bueno, yo creo que yo le doy una leída al estatuto de oposición precisamente por eso varias veces, y yo creo que no, a partir además de lo que yo planteé en la campaña, de tener la capacidad de superar las diferencias que existen, ponerse de acuerdo, pues sería un error llegar a tener que oponerse a todo. Porque sí. Porque sí, porque el estatuto no establece inclusive que una persona tenga que declararse en oposición, se puede declarar como independiente. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Que es lo que nosotros hemos hecho. Entonces yo creo que a partir de esa independencia podemos ser consecuentes con lo que planteamos en la campaña, y es decir, hombre, hay temas en los que la ciudad necesita que nos pongamos de acuerdo, en los que nos podemos poner de acuerdo, tenemos coincidencias, hagámoslo por el bien de la ciudad. Sí, yo perdí, ganó Claudia López, yo estoy en el Consejo, ella en la alcaldía, pero la ciudad va a decir, hombre, hay cosas como la seguridad, que a la gente le preocupa tanto, como la movilidad, como el medio ambiente, que necesitan que busquemos más bien acuerdos y que no nos quedemos a veces con prejuicios, con posiciones que nos lleven a no ponernos de acuerdo. Sí, hablemos un poco de un tema clave. Para que a un alcalde le vaya bien, y uno lo ha visto a lo largo de muchas alcaldías, debe tener mayorías en el Consejo de Bogotá. Analicemos un poco el panorama de Claudia López, Carlos Fernando. Tiene a los 12 concejales del Partido Verde, ¿no? Son 45 concejales en la ciudad. 12 del Partido Verde y 4 del Polo, automáticamente 16. Necesitaría 23 para que buena parte de todo lo que prometió le prospere. ¿Tiene las mayorías hoy por hoy la alcaldesa? Bueno, Juan Diego, primero, y a partir de lo que estaba diciendo Mónica, precisamente el Estatuto de Oposición establece que los partidos que avalaron a la alcaldesa se entienden como los partidos de gobierno. En este caso son esos dos partidos que usted menciona, la Alianza Verde y el Polo Democrático. La coalición que se conformó ayer pues es más amplia. Hay partidos allí que se declararon independencia.
Lo que yo hablé con la alcaldesa Claudia López, cuando ella se reunió con todas las bancadas, usted recordará que en los primeros días de diciembre lo hizo, era que básicamente no podíamos tener un consejo donde hubiera gente que se sintiera obligada a votar en contra de la alcaldesa porque no la acompañó, porque de pronto no hace parte de la coalición, y gente que se sintiera obligada a votar a favor de todo, porque eso no le sirve a la ciudad. Que cambiáramos la dinámica de lo que significa una coalición de consejo, que sea a partir de proyectos específicos y de argumentos que logremos tener eventualmente un consenso alrededor de temas. Y eso pues me parece que desde el punto de vista del consejo es positivo, porque el consejo dice, hombre, estamos listos a dialogar, a proponer, a escuchar lo que la alcaldía proponga. Pero también la alcaldía dice sobre esa base, nosotros no queremos llegar a imponer con una mayoría que los proyectos se aprueben como nosotros creemos que se deben aprobar, sino que estamos dispuestos a oír a los concejales y a cambiar cosas sobre los proyectos que planteemos. Hay dos gestos de la alcaldesa que sin duda son bien importantes para analizar desde el punto de vista político. El primer gesto que se da una vez es elegida, y es que va a visitar a los demás candidatos y a escuchar sus propuestas. Y el segundo, que finalmente, y en su discurso de posesión, pide que Carlos Fernando Galán sea el presidente del Consejo. Eso es una cercanía muy, muy directa y son mensajes directos a atraer toda esa gente, ese millón de personas que votaron, y es un cambio de dinámica que uno también lee del Consejo de Bogotá. Sin duda, son gestos muy importantes para la ciudad, que la ciudad estaba pidiendo, creo yo. Yo creo que la ciudad, Bogotá, ha tenido ya varios periodos donde hay una puja permanente y una polarización radical que lleva a que sintamos que no se avanza, no se logra concretar cosas para la ciudadanía y se ponen por encima los egos de los políticos y los intereses de los partidos que el interés de la gente de resolver los problemas. Entonces yo recibo eso con un reconocimiento a esa actitud. Fue lo que yo planteé en campaña, que teníamos que superar esas peleas y esas agresiones y buscar más bien las coincidencias. Entonces le reconozco ese tono a la alcaldesa y lo hago, además lo hace, como le decía yo a Juan Diego, de que es respetando nuestra independencia. De acuerdo, de acuerdo. Pero pongámosle picante un poquito a esta entrevista, porque estamos muy, muy conciliadores todos hoy. Pero hablemos un poco del realismo también. ¿Cuáles son los inamovibles? Lo que usted definitivamente dice, no voy a apoyar en el Consejo de Bogotá de Claudia López. No, yo no creo, digamos, eso vamos a ver qué va a plantear la alcaldesa ya en los proyectos concretos, porque ustedes saben, muchas veces en campañas se dicen cosas, se proponen cosas. Y la vida real es otra. Y ya a la hora de presentar los proyectos al Consejo, o en este caso pues a cualquier corporación, no se plantea exactamente lo que se hizo. Yo, por ejemplo, he oído cosas que me parecen interesantes de la Secretaría de Ambiente. Ustedes lo vieron ahorita hace un minuto. Durante la campaña hablamos de la necesidad de preservar la Van der Hamen, pero que eso no impedía, por ejemplo, sustraer algunos espacios para hacer algunas vías, siempre y cuando el diseño fuera bien hecho, preservara los elementos claves de ese sector de la ciudad en términos ambientales. Sí, sí. Y eso fue el discurso de campaña un choque muy fuerte. Claro. Ahora la secretaria está planteándolo. Entonces me parece que vamos a mirar qué van a plantear concretamente. A partir de eso es que vamos a trabajar. Es que mire, Carlos, claro, todavía estamos especulando mucho, la verdad, sobre lo que pueda ocurrir. Uno escuchaba a los secretarios, los veo todavía a duras penas aterrizando, no conocen muy bien el detalle y la minucia de cada una de las secretarías que van a desarrollar. Pero veía yo, así, analizando el abuelo de pájaro, al secretario de Movilidad, en gran medida, de acuerdo con mucho de lo que dejó Peñalosa. Veía y escuchaba a la secretaria de Ambiente, de acuerdo con mucho de lo que dejó Peñalosa. Y escuchaba también al secretario de Salud diciendo que lo que hizo Peñalosa está bien. Entonces, digamos, yo me preguntaba eso, Ah, bueno, y es que Peñalosa estuvo en el acto de posesión y hubo un diálogo también muy cercano. O sea, Peñalosa no lo hizo tan mal, pero tal vez se equivocó mucho en el tono, en la manera de comunicarlo, en el tipo de liderazgo, que es el cambio que está tal vez viendo uno en Claudia López. Sí, yo creo, Juan Diego, que se equivocó en tratar de imponer muchas cosas. Las cosas no se deben imponer. La política y los ciudadanos están exigiendo mucho más diálogo, más participación, más debate, y no llegar a pensar que uno se las sabe todas. Si uno va a plantear una cosa, eso es lo que hay que hacer y punto. Sí. En eso se equivocó, y eso lleva a errores de fondo muchas veces, porque no es solamente de forma, eso lleva a que propuestas no se puedan mejorar, cambiar, resolver problemas de ellas cuando no hay diálogo. Entonces, a mí me parece importante, y hay que reconocer esta actitud de parte de los miembros del gabinete y de la alcaldesa,
de que aquí no llegan digamos, a arrancar de cero. O sea, que hay cosas que están avanzando, y no solamente el gobierno Peñalosa, de mucho tiempo atrás, que Bogotá ha logrado, que ha avanzado, que ha logrado concretar, que ha mejorado. Entonces, eso es importante porque estamos cansados, y yo lo dije durante la campaña muchas veces, de que cada alcalde llega y arranca de cero y todo lo que hizo el anterior es un desastre, no sirve absolutamente nada. Entonces, es muy positivo que la actitud sea, veamos qué está funcionando, qué es acertado, cómo lo mejoramos, y a partir de ahí trabajamos. Eso es lo que pide la ciudad. Somos tendencia a esta hora de la mañana. El Consejo Le Pido. El trino de Flor de Lis dice que piensen en la ciudad de todos por encima del cálculo político, que pensemos en la necesidad de explicar a los bogotanos la toma de decisiones más allá de esos cálculos. Es la petición de los ciudadanos, de los bogotanos. Carlos Fernando, quisiera también, a propósito, ya Juan Diego le dice cuáles son las cosas que usted definitivamente no apoya, o los inamovibles. No, le tengo varias. Pero bueno, Si quiere, pero antes de eso, las que usted le pidió a la alcaldesa en esa reunión posterior a las elecciones, estos son los temas que yo quisiera que usted defendiera de las propuestas que usted tenía como candidato a la alcaldía de Bogotá. Bueno, son varios. Yo le he presentado y le voy a presentar más cosas, digamos, en los próximos días. Uno que para mí es clave es el tema de la seguridad. Es un tema que tiene preocupados, muy preocupados a los bogotanos. Hemos visto en todas las encuestas que es el tema que sale de lejos, de primero en las preocupaciones, y se requiere un impulso muy importante. Ahí el secretario nuevo, que es Hugo Acero, tal vez es de las personas que más saben del tema de seguridad ciudadana, ¿no? En Colombia. Entonces, sí, entonces es muy positivo que llegue una persona con ese conocimiento, y ahí hay que innovar, en términos de cómo logramos mejorar la capacidad de la policía. Es un costo muy grande el tema de más policías, hay que ver qué se va a hacer con la nación, mejorar la capacidad operativa de la policía, mejorar la relación con la rama judicial. Entonces yo le planteé que el tema de seguridad tiene que ser un tema muy importante, donde se hagan esfuerzos que logren generar un cambio real en lo que la gente está sintiendo en las calles de Bogotá. Otro tema que aqueja mucho a los bogotanos es el tema de la movilidad. Y claro, todos estamos hablando, y vieron en la posesión ayer los anuncios sobre los trenes que se van a plantear, los proyectos que van a ser trenes de cercanías en el norte, en el sur, en el occidente, y eso es muy positivo, pero la gente con razón se pregunta, bueno, ¿y mientras tanto qué? Eso se demora años. Sí. Hacia allá iba, Carlos Fernando, porque es que hay que decirle a la ciudad lo siguiente: el Regiotram y el metro, que además fueron temas muy controversiales y debatidos durante la campaña, no se van a construir en la alcaldía de Claudia López. Van a tomar mucho más tiempo. Pero no van a estar listos. Exacto, no van a estar listos. Van a empezar a construir. Exactamente, entonces se requiere... Medidas ya. Medidas ya, que tienen que ver con gestión del tráfico, con semaforización inteligente, que ya se está implementando en este gobierno, bueno, en el gobierno anterior, del alcalde Peñalosa, que este gobierno tiene que continuar y terminar. Yo creo que es fundamental también pensar en cómo generamos cambios culturales en el tema de la movilidad, cambios que tengan que ver con el uso del carro compartido, que tengan que ver con la entrada de horarios a las oficinas, tanto públicas como privadas, escalonada, para reducir la presión sobre el transporte público, promover la micromovilidad, el tema de la bicicleta, mejorar las condiciones para los ciclistas de seguridad. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande, y eso fue otro de los temas que le planteé a la alcaldesa, un plan de choque para la movilidad, para que la gente sienta, digamos, vea que hay resultados pronto y no hay que esperar 4, 5, 6 años a que haya un proyecto. Es que miren, simplemente para hacerle esta analogía. ¿Usted volvió a montar en Transmilenio o no? Sí, sabe que sí lo he usado. Es que tuve un problema con el carro y me está tocando usar el transporte público, y lo hago además con el mayor de los gustos, porque soy consciente de la necesidad de aportarle también al medio ambiente. Pero, Carlos Fernando, mire, ve uno a la alcaldesa llegar en bicicleta a la posesión el día de ayer, y resulta que ayer casi matan a un muchacho por robarle la bicicleta. Entonces, ve uno ese doble mensaje a veces tan complicado y complejo de un mandatario. Montar bicicleta, dar ejemplo, pero no dar las condiciones para que la gente pueda hacerlo con seguridad. Pues nos han dicho que somos la capital mundial de la bicicleta. Y sin lugar a dudas, Bogotá ha hecho un esfuerzo por aumentar los viajes en bicicleta, y ya tenemos más de 800.000 viajes en bicicleta al día, que eso es una cifra muy importante, pero es en condiciones difíciles, precarias, de seguridad. No solamente de seguridad en términos de que le roben la bicicleta o lo puedan agredir, sino inclusive en términos de que las ciclorrutas no están conectadas muchas veces, no hay buenos espacios, no se puede llegar de un sitio al otro muchas veces de la ciudad. Están interrumpidas. Ahí están interrumpidas. Eso hay que mejorarlo todo, y la micromovilidad para mí es muy importante. Se nos está acabando el tiempo, quisiéramos tener más horas para hablar, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle. Usted vio las cifras de quemados, lo que estábamos reportando, y Bogotá es muy preocupante porque hay un aumento
del 100%, estamos hablando de 24 casos más, cuando el año pasado se presentaron 22. ¿Las políticas están fallando? Pues yo siento, les confieso que, digamos, la alcaldía vi una campaña para enfrentar el tema de los quemados, pero me parece que fue tímida y tardía, me parece que ha habido hacer un esfuerzo más fuerte. Eso requiere de un cambio cultural. En Bogotá habíamos logrado avanzar mucho en eso. Nos relajamos, ¿sabes? Yo creo que en Bogotá nos relajamos un poco este año. Nos relajamos. Lo que sentía hace unos años en Bogotá es que ya estábamos dejando atrás eso por completo y ya uno tenía en la mente de cuando hay pólvora es porque se hace en un sitio especializado con personas profesionales que solamente ellos pueden manejarlo y que es un espectáculo, digámoslo así, con el control de las autoridades competentes. Y ahora estamos viendo un desborde del tema que nos obliga a revisar si hay normas que tenemos que cambiar en términos de sanciones, pero también en cómo logramos un cambio cultural. Muchos de los problemas que hablamos hoy, que la alcaldesa planteó ayer en su posesión, que, digamos, lideraron la discusión del proceso de elección de alcalde, tienen que ver con cambios culturales en Bogotá, la movilidad, la seguridad. Muchos tienen que ver con eso, en cómo cambiamos la conciencia de los ciudadanos, cómo cada uno entiende que puede aportar. Claro, las autoridades tienen una responsabilidad muy grande, tienen que cumplirla, pero también todos tenemos que contribuir para mejorar las condiciones que tiene Bogotá. Y uno de esos es, por ejemplo, ser consciente de temas como el uso de la pólvora. Bueno, pues ahí está. Es Carlos Fernando Galán, el presidente del Consejo de Bogotá, en un hecho sorpresivo, pedido además por la misma alcaldesa Claudia López. Le agradecemos muchísimo, Carlos Fernando, el que nos haya acompañado comenzando año para hablar un poco de las expectativas y lo que esperamos que se haga para nuestra ciudad. Y mucha suerte. Sí. Muchísimas gracias a ustedes y un feliz año a todos los televidentes. Se representa 1 millón de votos de los bogotanos aquí. Gracias. Muchas gracias.